Saludos cordiales especialmente a los televidentes de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestro más cordial saludo también de bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. Ya han visto el título, diabetes. Nos acompañan, van a debatir sobre diabetes, doña Lourdes Carrillo, médico de familia, coordinadora del Grupo de Diabetes y Nutrición de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Doña Lourdes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña el profesor Adrián Alemán de Armas, profesor emérito de la Universidad de La Laguna, periodista y diabético. Don Adrián, bienvenido una vez más. Hola, buenas tardes. Contamos igualmente con la participación de don Alfonso López Alba, médico endocrinólogo del Hospital Universitario de Canarias. Don Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña, también va a debatir, don Francisco Darias Llanes, gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Don Francisco, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, como es costumbre, recordamos esas 3 señas de identidad de Canal 8, 3 señas de identidad que son muy conocidas por ustedes, pero que una vez más, con el permiso de ustedes, las repetimos. Canal 8 es un canal cuya línea editorial es pluralista. Somos los segundos en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de las locales, terceros del archipiélago canario, y el capital es 100% canario, tinerfeño. Nosotros les invitamos a que ustedes, si así lo desean, puedan intervenir en el programa a través del correo electrónico. En este momento tienen en pantalla la dirección del correo. Participen, anímense. Nuestro objetivo es conocer hoy más y mejor todo lo que tenga que ver con la diabetes y animar a aquella parte de la ciudadanía que se resiste o admitir que sufre diabetes o que padece diabetes o que no quiere darle importancia o que quiere incluso ocultar. Queremos, de alguna manera, con la opinión de los especialistas aquí presentes y también de doña Vanessa Muñoz, nutricionista, que en el transcurso del programa escucharemos sus declaraciones. Queremos tener datos, queremos tener criterios, queremos tener referencias para que todos nosotros situemos a la diabetes en su justo lugar, ni más ni menos que el lugar que le corresponde dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro habitual comportamiento. Como es costumbre, vamos a escuchar primero un informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8, un informe genérico sobre la diabetes. Cerca de un 12% de los canarios padece diabetes. Conocida de forma más coloquial como azúcar, es un trastorno fisiológico que se caracteriza por un aumento en la concentración de glucosa en la sangre, bien porque el páncreas no produce la insulina encargada de hacerle frente o porque el propio organismo no utiliza esta sustancia adecuadamente. Por razón de la edad, del descontrol alimentario y del sedentarismo creciente de la población, se están alcanzando cifras alarmantes de afectados. La propia Organización Mundial de la Salud ya ha llegado a definirla como la epidemia del siglo XXI. Existen básicamente 2 tipos de diabetes. La 1, también definida como juvenil, suele iniciarse a temprana edad y representa casi el 10% de los casos. El páncreas no segrega insulina. Los síntomas que se suelen dar antes de su detección son una sed excesiva, enormes ganas de orinar y generalmente pérdida de peso, a pesar de un incremento del apetito. La diabetes tipo 2 es la que padece el 90% de los casos. El organismo es incapaz de utilizar la insulina que genera. Muchas veces esta deficiencia no se detecta hasta la llegada de un control de sangre rutinario, ya que sus síntomas no se evidencian tanto. Es más bien la diabetes propia de una vida poco sana o adquirida por herencia familiar. Este tipo de afección sí se podría prevenir. Otros casos menos frecuentes son la diabetes gestacional originada durante el embarazo por los cambios hormonales, la diabetes por cuestión quirúrgica, básicamente por extirpación total o parcial del páncreas, y la generada por el abuso de ciertos medicamentos durante largos periodos. Si bien la diabetes se puede convertir en una patología crónica, se puede llevar con ella una vida relativamente normal, con algunas salvedades. Se hace imprescindible mantener una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio físico rutinario
extraordinario, además de un condicionante algo más traumático en principio, la dependencia de la insulina bien por vía oral o inyectada. Los controles de sangre diarios a través de unos aparatos creados específicamente para estos casos, los populares bolígrafos dispensadores de insulina u otro tipo de productos, se convierten en compañeros inseparables de viaje del diabético. Teniendo en cuenta los altos índices de prevalencia de la enfermedad, no se corresponde este dato con el de la aceptación social de los afectados por parte del resto de la población, sobre todo cuando se está produciendo un preocupante incremento de casos en niños y jóvenes. La necesidad de controlarse en las comidas y esa obligación de cargar con la insulina genera cierto recelo en los diabéticos, que aún tratan de ocultar su patología. La familia, la escuela y las instituciones deben seguir en la línea de los últimos años informándose y difundiendo la relevancia de esta enfermedad y, por supuesto, los valores sociales a cuidar de cara a la convivencia con ellos. El Cuerpo de Investigación Médica, por su parte, debe profundizar en los estudios para alcanzar posibles métodos de prevención y de contención de la diabetes. Hoy las cifras de diabéticos a nivel mundial rondan los 240 millones. Se estima que de continuar la progresión de los últimos años, en los próximos 20 se podría llegar a 380 millones. Muchos millones, efectivamente, de diabéticos. Doña Lourdes, también en Canarias, ¿no? Sí. Digo, proporcionalmente, claro. Sí, por supuesto. De diabetes tipo 2, que es la más frecuente en la población, pues sí, más del 12% de la población canaria podemos decir que están diagnosticados de diabetes. En los centros de salud, que es donde yo trabajo, en atención primaria, pues son los que tratamos con mayor frecuencia los diabéticos tipo 2. Aquí en Tenerife, en la provincia de Tenerife, unos 60 y pico mil pacientes tenemos incluidos en nuestros programas de diabetes. Bien, don Adrián. Sí, lo malo es cuando uno no se entera, ¿no? Es decir, uno llega a un momento en que se entera de que es diabético, ¿no? Lo que decía el informe, que un día fuiste a una analítica y dice, mire, tiene usted 3,5 de azúcar, esto vaya que lo vea un endocrino inmediatamente, ¿no? Y bueno, entonces uno, si da con un equipo de endocrinos adecuado como el que está en el hospital universitario, pues enseguida se relaja porque sabe que esto es controlable y que esto no hay por qué estarlo ocultando, que es lo que hace muchísima gente, ¿no? Sino al contrario, quizás sea por eso por lo que yo estoy aquí hoy, porque no quiero ocultar mi condición de diabético, porque entiendo que se puede ayudar a mucha gente si se habla con toda claridad de lo que es la diabetes. Y lo importante es sentirse lo que uno es y expresarlo y darlo a conocer y apoyar a la gente para que siga controlando la diabetes. Doctor López Alba. Bueno, yo creo que el reportaje es magnífico, ha expresado pues, la importancia de este problema. Estamos hablando de que posiblemente en los próximos años 300 millones de personas tengan diabetes y en España estamos cerca de los 3 millones de personas y en la comunidad canaria, nuestra comunidad, pues prácticamente casi 150.000 personas en este momento pueden presentar diabetes. Pero hay que ver también el aspecto positivo. Primero, hay que comentar con las personas que están en riesgo de tener diabetes o que ya la tienen, que disponemos al día de hoy, sin esperar avances futuros, que también estamos ilusionados y esperanzados con ellos, pero al día de hoy disponemos ya de medios para controlar al 90% de las personas que tienen diabetes, de una manera eficaz, de una manera que evite casi completamente las complicaciones que una diabetes mal controlada puede producir. Entonces este mensaje de esperanza es muy importante transmitirlo. Primero, que las personas que tienen antecedentes en su familia de diabetes, que tienen una genética predisponente, no se sientan angustiados por el hecho de que pueda presentar una diabetes a partir de cierta edad, de los 40 años posiblemente, de una forma anual o bianual. Es muy probable que requieran hacerse controles para ver si esa diabetes, que al principio, como también explicaba bien el reportaje, puede tener unos síntomas muy sutiles, puede no notarse nada y solamente puede ser detectable a través de la determinación de la glucosa sanguínea. Entonces es muy importante transmitir este mensaje de esperanza a todas las personas. Señor Darias Llanes.
Bueno, pues sí, yo también veo bastante interesante el reportaje y sobre todo ya desde ahora agradecer a Canal 8 que haga programas como este, donde hay que sensibilizar a todos los sectores de la población, no solo los afectados, sino también a los profesionales sociosanitarios y también a la administración. Y que, bueno, una de las mayores preocupaciones que hemos tenido las asociaciones de diabetes, de personas con diabetes, es, por un lado, está claro que es prevenir la aparición de aquella diabetes que se puede prevenir, que hay que dejar claro que es la tipo 2, la única que de momento se puede prevenir, la tipo 1 desgraciadamente hasta ahora no se puede. Y por otro lado, que es lo que quizás más afecta a Canarias en comparación con el resto del Estado, es prevenir, como bien decía el doctor López Alba, las complicaciones asociadas no a la diabetes, sino al mal control de la diabetes, ¿no? En este caso para nosotros es el principal objetivo de las asociaciones, el trabajar codo con la administración y con todos los sectores posibles para que todas las personas consigan tener toda la información suficiente del tratamiento de la diabetes. Me va a perdonar usted la pregunta periodística, es curiosidad periodística sin ninguna perversidad de por medio ni nada parecido. El hecho de que existan asociaciones de diabéticos quiere decir, o puede querer decir, pregunto, que la administración las administraciones han ido un poquito por detrás de este fenómeno cívico, de este tipo de enfermedad, y han tenido que ser la propia ciudadanía, a través de sus asociaciones, de sus grupos organizados, los que muevan un poco, muevan a esa sensibilidad o a esa sensibilización, muevan a esa responsabilidad administrativa. ¿Es así o qué? ¿O no? Eso puede ser quizás una causa de, ¿por qué no?, de la creación de algunas asociaciones. Siempre cada vez que hay una patología y más una enfermedad crónica como es diabetes, siempre van a aparecer entidades como la nuestra. ¿La finalidad ha sido esa, mover un poco a las administraciones? Esa puede ser una de las finalidades. Por ejemplo, la nuestra no es la única, ¿no? La nuestra también es asesorar a la propia persona, al afectado, y hay que saber que las asociaciones también tienen como uno de los objetivos que entre iguales se comprenden muchísimas cosas y se ayuda a solventar pues muchos problemas, a veces incluso más desde el punto de vista psicosocial que de otra manera, ¿no? Pero sí es verdad que hay, bueno, entidades que se crean porque consideran que se están infringiendo algunos derechos sanitarios, ¿no?, en cuanto a su patología en concreto, ¿no? A mí sí me gustaría lanzar más mensajes positivos, que creo que está bien lanzarlos. Nuestra administración, yo creo que lleva tiempo preocupándose y se preocupa por el tema de la diabetes. Hace mucho tiempo hemos sido pioneros en la puesta en marcha de un programa de enfermedad cardiovascular que tenía el riesgo cardiovascular como eje central, pero la diabetes como uno de los problemas más acuciantes. También en cuanto a la formación del personal, en cuanto a educación diabetológica, por ejemplo, también hemos desarrollado programas pioneros utilizando medios de difusión como la radio, a través de Radio ECA, etcétera. O sea que, en fin, lo que pasa es que es difícil llegar a acuerdos concretos y es en un problema tan amplio que abarca pues tantos aspectos, ¿no? A mí personalmente me interesa lo de la asociación porque tiene actuaciones anuales puntuales de salir al público, salir a la plaza pública, salir a hacer ensayos, salir a hacer pruebas de diabetes a la gente, al público en general. Pero sobre todo hay una que me ha impresionado y que creo que tiene una gran efectividad, que es cuando le hizo la prueba a todos los parlamentarios de Canarias en el Parlamento. Es decir, los llevó un equipo médico, llevó un equipo de enfermeros y a todos los que se dejaron, yo creo que fueron prácticamente todos, se les hizo una analítica. ¿Por qué? Porque es cuando la administración toma conciencia, la política toma conciencia del problema. Y yo creo que vale la pena recorrer los ayuntamientos, coger a todos los concejales, a todos los alcaldes y hacerle pruebas de diabetes, a ver cómo responden, porque esa es una de las maneras en que tienen que entrar en conciencia de que la sociedad son ellos también. Y entonces ellos parece que están al margen de todo esto, ¿no? Alfonso, la enfermedad de la diabetes es una enfermedad que si no se tiene control de ella, si se abandona o se ignora, puede suponer o puede provocar otro tipo de afecciones más graves, o sea, realmente graves para el cuerpo humano, para la salud de la ciudadanía. Sí, Porque una cosa es que racionalicemos
y es bueno, y es bueno lanzar los mensajes positivos que aquí se están lanzando. Y otra cosa es definir la importancia real de la enfermedad. La enfermedad es importante realmente, ¿no? Estén convencidos de ello. Miren, la diabetes, en mi opinión, en mi humilde opinión, es la enfermedad más importante a la que se enfrentan los sistemas sanitarios en este siglo XXI. Y esto tiene una razón de ser, y no es un capricho, sino es que la diabetes es la enfermedad que más coste económico provoca por encima de cualquier otra. Si ustedes ven en este gráfico, observarán que la diabetes gasta más dinero que las enfermedades cardiovasculares, que las enfermedades urológicas, que el Alzheimer, que está en plena efervescencia en los medios de comunicación pues por personalidades que lo padecen. Ven ustedes, la primera de todas es la diabetes. Si unimos los gastos directos sanitarios que provoca la diabetes a los gastos indirectos provocados por las complicaciones de la diabetes, las amputaciones, que si quieren ahora comentamos, pues los infartos de miocardio, la ceguera, que es la primera causa de muchas de estas problemáticas, la enfermedad renal, la diálisis en las personas con diabetes, siempre recordando que estas complicaciones son en su mayor parte evitables con un buen control. Pero ¿qué pasa? Que la diabetes tiene una característica muy importante, que es que no provoca dolor. Entonces es muy difícil... No avisa. Entonces es muy difícil, a veces, en ocasiones, hacer comprender a un paciente que tiene un problema grave, que le puede conducir a graves problemas, pero claro, esto ocurre a largo plazo. Y en las fases iniciales no provoca dolor. El dolor es el sistema de aviso que nuestro cuerpo tiene, decir que estamos enfermos. Si una enfermedad concreta no provoca dolor, entonces es muy difícil que comprendamos que esta enfermedad es grave. ¿Sucede también con algún tipo de cáncer? ¿Eso mismo? Claro, sí, los cánceres, como ustedes saben, en las fases iniciales, cuando tienen un tamaño pequeño, pues pueden no dar ningún aviso, pero ¿qué pasa? Que luego se convierte en un problema muy grave que puede conducir a la muerte, al fallecimiento del paciente. Bien, y hay también como una especie de, pregunto, yo no sé si don Adrián habrá tenido esa experiencia, ¿no? Hay una especie como de, o ha habido socialmente, de estigmatización al diabético, como y también por parte de muchos diabéticos de ocultación. ¿Qué ha pasado ahí? Socialmente, ¿qué ha pasado ahí? ¿O qué está pasando? ¿Todavía? La expresión que pueden decirte por la calle, yo tengo un poco de azúcar, ¿no? Y nunca se tiene un poco de azúcar, se tiene azúcar o no se tiene. ¿no? Se tiene, ¿no? Pero es que la gente dice eso, tengo un poco de azúcar. Sí, no, yo no me han puesto insulina, yo estoy con pastillas. Empecé con pastillas la semana pasada y tal, y le ves la cara y ese individuo tiene una diabetes galopante, ¿no? Pero claro, le da corte, tiene cierto resquemor a expresarlo, ¿no? Entonces, quizás programas como este y otros, que habrá que hacer obligatoriamente, van a estimular a la gente a que se manifieste y a que asista a la medicina. Hay una medicina espléndida en diabetes, hay controles fantásticos. Claro, hay a lo mejor escasez también, porque es que el hospital tiene sus limitaciones, los médicos de familia también tienen sus limitaciones, ¿no? Pero yo creo que una cultura en general, de que nos despierte a que esto no tiene más trascendencia que la que tiene, que no es poca, ¿eh? Lo que acaba de decir el doctor López Alba, que es el tema de las amputaciones, los temas renales, el tema de ceguera. Es decir, una persona que es diabética tiene que revisarse forzosamente todos los años la vista. Es decir, no puede estar con bobería, ir a un análisis renal permanentemente, análisis de orina, análisis de sangre, no pasa nada. Es perder un poco de tiempo del bar o del trabajo. Yo creo que es obligatorio que un diabético o una persona que tenga el mínimo síntoma de que tenga diabetes debe tener una preocupación relativa, siempre relativa, del problema. Muy bien, enseguida estaremos con ustedes. Tendrá la palabra en ese momento el señor Darias Llanes y también doña Lourdes Carrillo para continuar el debate. Enseguida estaremos con ustedes. Estamos en Canal 8 y estamos en el debate sobre la diabetes. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don Francisco Darias Llanes, gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, también don Alfonso López Alba, médico endocrinólogo del Hospital Universitario de Canarias, don Adrián Alemán de Armas, profesor emérito de la Universidad de La Laguna, periodista, diabético,
y doña Lourdes Carrillo, médico de familia, coordinadora del Grupo de Diabetes y Nutrición de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Hemos tenido una primera parte, han tenido ellos, yo estoy aquí del debate, y ahora vamos a escuchar los puntos de vista sobre la diabetes de doña Vanessa Muñoz, que es nutricionista. Concretamente, y en Canarias más concretamente, está creciendo de forma alarmante porque es una enfermedad que está muy asociada a la obesidad. Y puesto que la obesidad en Canarias y en España está creciendo muchísimo, esto aparece como una patología asociada, entonces principalmente por eso. De hecho, esa misma alimentación inadecuada es la que está provocando este aumento de obesidad, de sobrepeso y como consecuencia de diabetes, entre otras patologías directamente asociadas a la obesidad. Entonces la respuesta es no se come adecuadamente. Antes que nada, que la educación nutricional es fundamental para evitar la diabetes y otras patologías, ¿no? Entonces se debe enfocar desde diversas vías, digamos. Una es las instituciones públicas, otra es los colegios, y otra es la casa, o sea, los padres. No solo vale con hacer educación nutricional en los niños, que es donde Canarias tiene el problema de obesidad, el gran problema de obesidad, sino en los padres. Entonces, padres, colegios e instituciones públicas, o sea, campañas en general. Lo primero es evitar el sobrepeso y la obesidad. Eso es porque una persona con sobrepeso o obesidad está predispuesta a tener diabetes en mucha mayor probabilidad que una persona que está en su peso de salud. Y tratar, por lo tanto, para evitar el sobrepeso y la obesidad, de llevar una alimentación equilibrada y hacer ejercicio físico de manera regular. Yo creo que a pesar de que hay bastantes campañas puestas en marcha, no para la diabetes en concreto, que también, sino también para el sobrepeso y la obesidad, lo notamos nosotros aquí desde la asociación nuestra, algo falla porque el número de obesos sigue creciendo y sin embargo en sanidad siguen manteniendo que hay muchas campañas. Entonces, o hay que modificar las campañas, hay que estudiar a ver dónde está la problemática, porque algo está pasando, muchas campañas y cada vez más obesos, algo no va bien. Y más obesos, más futuros diabéticos, por supuesto. Entonces yo creo que hay que estudiar mejor la problemática para hacer campañas que realmente den resultados. Esos han sido los puntos de vista, las opiniones de doña Vanessa Muñoz, nutricionista, a la que por supuesto le agradecemos su participación también en este programa. Me parece que iba a tener la palabra, yo no sé si doña Lourdes o don Francisco Darias, uno de los dos. Bueno, yo lo quería comentar en relación a lo que acabamos de escuchar, y que mucha gente lo puede dar por supuesto, pero mucha gente seguro que no, es que la obesidad sobre todo se relaciona con la diabetes tipo 2. Con la diabetes tipo 2, y son el 80% de los casos aproximadamente, el doctor López Alba me puede decir, o la doctora Carrillo, pues son las personas que han tenido problemas de obesidad y han desarrollado esa diabetes, pero también tenemos que hablar de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 que es el 10% aproximadamente del total de afectados por diabetes y que no están relacionados con la obesidad, por ejemplo, ni con la alimentación, sino por otras causas que todavía incluso la ciencia no sabe por qué. Y ahí, pues bueno, esta problemática, la de la diabetes tipo 1, quizás no es la misma que la de la tipo 2, que está más relacionada con el tema de alimentación, ¿no? Haciéndose inciso nada más, en cuanto a lo que habla de la obesidad, el problema de Canarias, bueno, eso ya se sabe, ahí están los datos que puede decir los doctores, y en este asunto nosotros como asociación también hemos pedido también que se vigile mucho la cesta de la compra, se modifique por lo menos la cesta de la compra en Canarias, porque encontramos que hay unos precios abusivos ahora que están todos los medios de comunicación en cuanto a los productos de primera necesidad, y sobre todo que se fomente, desde luego que se fomenten políticas pero eficaces a todos los niveles, no solamente a través de campañas, que coincido con Vanessa, sino también en centros escolares, en todos los foros en la familia. Hay que empezar desde abajo, poco a poco, con paciencia, para ver si podemos cambiar esta medida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo también creo, como Vanessa, que aquí algo está fallando. En este punto sí que por mucho que haga la administración o por mucho que esté haciendo, algo estamos haciendo mal. No sé exactamente qué, pero algo estamos haciendo mal porque la prevalencia de obesidad sigue aumentando enormemente. Por mucho que queramos, que insistamos, pues
tampoco estamos siendo capaces de cambiar hábitos en la población con relación al ejercicio físico. Seguimos sin hacer apenas ejercicio físico. Creo que Canarias es una de las comunidades que menos ejercicio físico hacen. Los niños también, o sea, en la época escolar. Entonces, algo está fallando, no sé el qué, pero deberíamos buscar. Pues hay que seguir buscando, Sí. con los fallos. Don Alfonso. Sí, abundando en lo que muy bien comentaba Lourdes, recordemos que el porcentaje de niños con obesidad se ha triplicado en los últimos 15 o 20 años. Mientras que en los años 80 aproximadamente el 5% de los niños presentaban obesidad, actualmente casi el 18% de los niños son obesos. Esto no es un problema que afecte solamente a Canarias, es un problema global, es un problema que se puede considerar un problema a nivel global y es un problema que está relacionado con muchos más factores que el sanitario. Realmente, si nos vamos a este libro que les recomiendo, El mono obeso, vemos que hay un cambio real en la cultura y en nuestros estilos de vida. Hemos convertido lo que es nuestro desarrollo genético y parece que estamos tendiendo a una decadencia en nuestra genética, de tal manera que ese Homo sapiens al que llegamos después de 5 millones de años de evolución está convirtiéndose ahora en un mono obeso porque nuestros estilos de vida le han hecho que adquiera estos rasgos que no estaban en nuestra genética. Hemos desadaptado nuestra genética a nuestro estilo de vida. Entonces, si no cambiamos esto, lo mismo que está ocurriendo, y el problema, a mi forma de ver, es tan global como el que está ocurriendo en el planeta a nivel de cambio climático, el problema de la obesidad representa a nivel de la sociedad un problema parecido al que representa el cambio climático a nivel social. Esto no lo digo yo, también lo dice el ministro de Sanidad británico, en unas declaraciones lo comentaba hace poco. Y hay que recordar que la mejor manera de prevenir la diabetes tipo 2, tanto en los niños como en las personas adultas, es prevenir la diabetes, evitar la obesidad. Porque la obesidad es la locomotora que provoca que un porcentaje muy alto de la población, que puede ser casi una cuarta parte de la población, que tiene la predisposición a tener diabetes, desarrolle esa diabetes porque la obesidad es la locomotora, como decíamos, que está llevando a esto. Y esto viene determinado por estos estilos de vida, muchas veces condicionados por el sedentarismo, cada vez hacemos menos ejercicio. La cesta de la compra, decimos que la comida es cara, pero también hay que recordar que es muy importante priorizar nuestra alimentación. Una alimentación saludable es nuestra mejor inversión. La mejor inversión que hacemos en nosotros mismos es alimentarnos bien. Quiero plantearle, es decir, cuando se dice combatir la obesidad, atajar la obesidad, no es pasar hambre. Absolutamente, absolutamente. Bueno, lo pregunto así, en aras de la claridad y para que llegue, digamos, incluso a personas escépticas que en este momento nos pueden estar escuchando y que pueden decir, bueno, ya el doctor López Alba me quiere condenar y los demás, que supongo, me quiere condenar a que no coma, ¿no? Y no se trata de no comer. Es que la persona que no coma obviamente no se alimenta bien, tiene deficiencias nutricionales, tiene desequilibrios nutricionales. Hay que hacer una dieta equilibrada y además tenemos el ejemplo que hemos hecho durante miles de años nuestra cultura, que quieren considerarla como patrimonio de la humanidad, que es la dieta mediterránea. Tenemos los ejemplos que nos han llevado a ser las sociedades con mayor supervivencia, mayor esperanza de vida en todo el mundo desarrollado. Tenemos diabetes también, deberemos hacer la misma dieta, hay que desterrar esos tópicos erróneos de comidas para diabéticos, dietas para diabéticos, incluso la palabra dieta, ¿no? Yo prácticamente tengo diabetes tipo 1 desde hace 15 años y prácticamente como de todo. Pero de todo. No es la un palabra problema. Dieta, sino la palabra diabético. ¿Qué palabra significa diabético? Las palabras son muy importantes y el respeto hacia las personas. Nadie habla de cancerosos, sino que habla de un paciente que sufre un cáncer. Pues tampoco se habla de personas sidosas, siendo políticamente correcto. Son personas que padecen SIDA. Pues las personas con diabetes sufren diabetes, presentan diabetes. Es una enfermedad que se puede convivir con ella de manera muy razonable. Las palabras son muy importantes. Entonces, como ha hecho muy bien la Asociación para la Diabetes, no se llama Asociación de Diabéticos de Tenerife, sino Asociación para la Diabetes, porque la diabetes hay que considerarla como un acompañante en el que prácticamente pues, una cuarta parte de la población de nuestras islas, de todo el mundo occidental posiblemente, la esté presentando de una forma u otra, o situaciones de prediabetes, situaciones de diabetes tipo 2, que hay que recordar que es en las mayores de 30 años que es el 12 o el 14% de la población. Todo el tiempo, y yo, en fin, por esa curiosidad periodística, siempre en aras de la curiosidad de los ciudadanos que están al otro lado, que están escuchándonos, ¿no? ¿Qué diferencia hay realmente? Es decir, ¿es más grave la diabetes tipo 1 que la de 2 o son igual de graves?
yo puedo dar sí, mejor que hablen los doctores en este caso. Pero usted es tipo 1. Yo soy tipo 1, sí. Y don Adrián es tipo 2. Tipo 2. Y un servidor también. Tipo 2. Vamos, sí. Son diferentes, son enfermedades que se llaman, tienen un origen común, pero que son completamente diferentes. No hay una más grave que otra. No se puede otra. medir la gravedad de una y de otra con respecto a otra. Yo no la mediría de esta forma. La diabetes es una enfermedad que es igualmente grave, tanto la tipo 1 como la tipo 2. La tipo 2 se relaciona de forma más especial con un riesgo de enfermedad cardiovascular de forma mucho más especial que la tipo 1, porque entran en juego una serie de problemas fisiopatológicos diferentes, pero la tipo 1 es una enfermedad que aparece más pronto en la evolución y entonces es más larga y lógicamente pues también produce un mayor daño en muchos de los órganos diana que va a afectar. Hay diabetes leves, como dice la Federación Internacional de Diabetes, en el sentido de que las consecuencias pueden ser las mismas para un tipo 1 y un tipo 2, aunque hay ciertas peculiaridades del tratamiento que cambian, por ejemplo, en cuanto a la medicación, ¿no? Que algunos pues necesitamos la administración de la insulina y otros pues necesitan la administración de las pastillas, aunque luego más adelante también necesita incluso la insulina, ¿no? Yo, abundando en lo que dicen mis compañeros, estoy completamente de acuerdo, dividiría la diabetes en dos tipos. La bien controlada y la mal controlada. Si nosotros tenemos una diabetes bien controlada por muchos años que pasemos, está bastante demostrado de una manera fehaciente y es la única enfermedad posiblemente en la historia que ha demostrado de una forma tan fehaciente que un buen control retrasa o prácticamente evita las complicaciones. Entonces esto supone un mensaje de esperanza. Si nuestra diabetes está bien controlada, no hay complicaciones. Si nuestra diabetes está mal controlada, independientemente que sea tipo 1 o tipo 2, va a producirnos complicaciones. Evidentemente, como también bien comentaban, la diabetes tipo 1 tiene una evolución más larga porque empieza a una edad más joven y tiene más tiempo a hacernos daño si se controla mal. Pero la diabetes tipo 2, como también muy bien decía Lourdes, se relaciona con otros factores inflamatorios que se asocian a alteraciones en las grasas en la sangre, alteraciones en la tensión arterial. O sea que todo esto provoca que ese fenómeno de envejecimiento de los vasos que se provoca en general en nuestra vida se acelere. Sí, no, yo quería decir algo que me surge con lo que estamos hablando, que es el control de la diabetes, ¿no? Yo he tenido una situación personal en los últimos meses, que Fran la conoce, que he ido por la Asociación de Diabéticos para la atención de la diabetes, un descontrol de la disposición de inyectarme la insulina. Es decir, el hábito de inyectar la insulina habitualmente por el vientre, que ya estaba un poco pasado, llevaba 10 años, y sin darme cuenta que me la podía poner aquí o en las piernas. Me cambió radicalmente el solo hecho ese. Pero después, controlando la alimentación, me seguía hace 4 días, yo tenía un azúcar alta. Caminando todos los días, que lo hago hora y media, y desde hace 2 días, he llevado con el apoyo de mi mujer, que es una mujer extraordinaria en dieta y en control alimentario, llevando el control a rajatabla, hoy lo tengo a 1,33. Es decir, esta mañana por primera vez me ha cambiado el humor. Es decir, he vuelto otra vez a recuperarme personalmente. ¿Por qué? Porque hay un descontrol que uno sin darse cuenta se arriesga, se pasa, y yo no sé comalón, como bastante poco, muy poco. Bien, estaremos enseguida con ustedes, hemos agotado la segunda parte del programa y estaremos en la tercera y última dentro de muy pocos minutos. Ustedes, estamos en Canal 8, en el programa de Crítica en 8 dedicado a la diabetes. Están en el estudio, protagonizan el debate don Alfonso López Alba, médico endocrinólogo del Hospital Universitario de Canarias, también don Francisco Darias Llanes, gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, doña Lourdes Carrillo, médico de familia, coordinadora del Grupo de Diabetes y Nutrición de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, y don Adrián Alemán de Armas, profesor emérito de la Universidad de La Laguna, periodista y diabético. Hemos tenido 2 partes del debate. También ha intervenido con sus declaraciones doña Vanessa Muñoz, nutricionista, y ahora vamos a escuchar, antes de continuar, a la ciudadanía en la calle,
¿qué respuestas hay a esta pregunta? La pregunta que se ha hecho es, ¿a qué cree que se debe el alto índice de diabéticos en Canarias? Vamos a ver qué información es la que predomina en quienes han sido consultados por nuestras cámaras de Canal 8. Pues será por la mala alimentación, porque se come mucho dulce. Seguramente pues por la alimentación, ¿no?, que se lleva en Canarias y por eso. Que se alimentan muy mal y por eso viene todo. No se cuidan. Si no nos cuidamos nosotros, pues ahí está el problema, yo creo. Me parece a mí, vamos. Quitando la parte de la diabetes hereditaria, pues yo creo que la verdad es que hay malos hábitos alimenticios. Los padres, ya sea por prisa, porque no tienen tiempo para hacer la comida a los niños ni nada, pues se apañan con lo que tienen, que es la comida rápida, los dulces, y también tienen contentos a los niños. Come demasiado, y eso lo llevó a tener una diabetes, pero una diabetes que todavía el médico no sabe determinarla qué clase de diabetes es, sin ser hereditaria. Creo que sí, porque yo he sido operada 14 veces y no, gracias a Dios, no padezco diabetes, ni tensión, ni mi marido, y yo creo que va un poco por la forma de alimentarnos y hacer ejercicio. Una de ellas es la falta de ejercicio y otra la alimentación. Utilizamos mucha bollería, muchos dulces. Alimentación diaria o genética, porque otra causa no pueden ser sino una de esas dos. Mucho comer, cositas que no se deben. Bien, como ustedes habrán comprobado, hay opiniones, como es lógico, de distinto calado. Bien, yo quería plantear un poco, no sé si el señor Darias ya ha expuesto que es diabético tipo 1, bueno, y los demás, ¿no? Pero han estado ustedes explicando tipo 1, diabetes tipo 2, de más larga duración en el caso de 1. Quiere decir que en la infancia se produce más entre los niños, entre la población infantil, se produce más la de tipo 1, ¿no? ¿Y esto a qué obedece? ¿Obedece a causas de herencia o no? La diabetes tipo 1 infantil juvenil, sí, o incluso en las primeras edades, en los primeros años de la edad adulta, es cuando suele aparecer, aunque puede haber casos excepcionales que incluso más adelante, pero donde más aparecen en esas edades, ¿no? Ahora mismo la ciencia, en principio, está jugando con hipótesis en ese aspecto, ¿no? Porque no se sabe todavía la causa ciencia cierta. Hay una susceptibilidad genética, parece ser, en las personas que desarrollan la tipo 1. Por eso yo estaba viendo el programa y me pongo en la piel de los padres que estén viendo el programa, que tengan a un niño con diabetes tipo 1, y bueno, pues es que mi niño no ha sido por obesidad ni ha sido por la alimentación, ha sido por factores que todavía no se saben, incluso factores medioambientales que todavía no están del todo estudiados. Quizás ahí el doctor López Alba puede decir mucho más que yo en ese sentido, pero está claro que aparece por causas distintas a la que aparece la tipo 2, ¿no? Es decir, los niños desencadenan esa diabetes, digamos que necesitan desde el inicio la administración de insulina, es una de las diferencias con la diabetes tipo 2, y tienen que vivir así hasta que la ciencia diga lo contrario, ¿no? Hay muchas líneas de investigación abiertas para la curación de la posible diabetes, que podemos tenerla quizá a 10 años, a 15 años, lo importante es que ahora tenemos que cuidarnos bien, y está claro que antes lo veníamos hablando que es necesario o es importante que la ciudadanía distinga entre esa diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, sobre todo porque también hay causas, digamos, que rondan a cada una de las diabetes que son distintas a la hora de llevar con éxito el tratamiento. En los casos de la diabetes tipo 1 hay más factores sociales que a veces inciden porque normalmente tienen más posibilidades de ser atendido en la atención especializada, donde están los endocrinólogos, donde están los educadores. No quiero decir que en la atención primaria no hayan buenos profesionales, pero ellos suelen estar más inclinados hacia la atención a la diabetes tipo 2, ¿no? Y los factores escolares, etcétera, etcétera, digo sobre todo entre los niños, ustedes, digo, desde el punto de vista de la asociación, bueno, y ustedes como profesionales, ¿notan que todavía no se han superado determinadas disfunciones, digamos, en el ámbito escolar, con respecto a los niños diabéticos? Sí, eso realmente una de las mayores demandas que está teniendo la asociación nuestra en particular y todas las asociaciones de diabetes en general, en la península y demás, de eso se está dando fe en los congresos que nosotros a veces vamos, es el problema de la diabetes y el colegio, ¿no? La adaptación del niño, sobre todo cuando son edades muy tempranas,
para que lleve bien su tratamiento o su control, autocontrol en los centros escolares. Hay una, digamos, problemática que al principio es comprensible, donde los profesores no se ven en el papel de tener que estar supervisando esa diabetes de los chavales, y donde hay estudios que lo demuestran, los padres tienen que dejar las funciones que están realizando, sus trabajos, para dedicarse de lleno a la diabetes de los niños y estar siempre con ellos en los colegios. Nosotros estamos recibiendo la demanda, ¿en qué sentido? Pues en asesorar a los centros escolares. Nosotros tenemos unos recursos muy limitados y podemos hacerlo un determinado número de centros, pero no podemos abarcarlos todos. Entonces estamos instando a las consejerías que aquí pueden llegar a hacer algo, es decir, la de educación y la de sanidad, a que nos reunamos por lo menos para buscar soluciones al problema de la diabetes infantil en los centros, para que por lo menos los niños más pequeñitos, no se trata de todos los niños, sino los más pequeñitos, los que no se pueden valer por sí mismos, tengan facilidades para llevar, pues, ponerse la insulina o para hacerse el control, incluso aquellos que están en el comedor, sepa todo el equipo del colegio lo que le tienen que ofrecer al niño, ¿no? Hay momentos que se dan casos de discriminación, desgraciadamente, y nosotros pues intercedemos y muchas veces se solucionan, pero ha habido casos que en algunos no. Una pregunta entre medio, y voy a aprovechar, claro. Don Alfonso, digo, aparte de lo que expone don Francisco Darias, antes hablaba él de comida, de nutrición, y hablaba de comida para diabéticos, lo desechaba, hablaba de comer todo, pero yo quería introducirle, aparte de lo que acaba de decir él sobre la infantil o los niños chicos, introducirle otra cosa. Esos productos que dice sin azúcar, ¿realmente no tienen azúcar? Bueno, esos productos muchas veces o tienen menos azúcar. Lo que indican es que no tienen azúcar añadido, o que no contienen un determinado tipo de azúcar, que es la que más eleva la glucosa en la sangre, que es la sacarosa. Pero a veces contienen otros tipos de azúcar, como fructosa, como polialcoholes, que también son hidratos de carbono y también aportan calorías y también pueden elevar la glucosa. Puede mover a la confusión, ¿no? Efectivamente, y es muy importante por parte de las administraciones, y parece que ya a nivel europeo se está planteando una directiva de hacer un etiquetado, exigir a la industria alimentaria un etiquetado correcto de los alimentos, y esto es muy importante. En relación con lo que decía Fran, y recordando la importancia enorme de la diabetes tipo 1, hay que decir claro que la diabetes tipo 1 afecta a personas jóvenes, sanas. El impacto psicológico de esa diabetes tipo 1 cuando es diagnosticada una persona que antes no tenía ningún problema, pues a veces es impresionante. Entonces hay que transmitirles este mensaje de que lo que ocurre es que se está produciendo una deficiencia de una hormona maravillosa, que es la insulina, pero que disponemos en el momento actual de esa hormona para ponerla de una manera adecuada, muy individualizada, personalizada, y que esa persona bien controlada no tiene, como repetíamos antes, por qué tener problema. Y que en la diabetes tipo 1 estamos en líneas de investigación muy importantes, que cuando se habla de tratamiento de la diabetes muchas veces se refiere siempre a los medios de comunicación de diabetes tipo 1, porque hablamos de regeneración celular, el tema de los cultivos celulares, de las células madre que pueden conseguir el desarrollo de células productoras de insulina, y también la inmunomodulación, que significa que ese daño que nuestro cuerpo nos inflige destruyendo las células beta, podemos modularlo de tal manera que lo podamos retrasar o parar en un futuro, quizás en un futuro próximo. Sí. Yo quería comentar también, precisamente con relación a la alimentación y a la diabetes tipo 1, que bueno, me han gustado mucho tus intervenciones y tus puntualizaciones, porque efectivamente aquí parece que siempre hablamos de la diabetes tipo 2, que es la que más frecuente se produce en la sociedad. Pero con relación a la alimentación en los niños es más que fundamental, porque están en época de crecimiento y tenemos que garantizar un crecimiento adecuado, pero también en ellos tenemos que prevenir la obesidad, porque una persona con diabetes tipo 1 también puede llegar a ser obeso, con lo cual empeoraría muchísimo su control metabólico y sería mucho peor. Entonces en las personas con diabetes tipo 1 también tenemos que insistir mucho en la alimentación y en el ejercicio físico, que yo pienso que son elementos claves. Y también quiero felicitarle, don Adrián, como paciente. Me encanta su idea del control, relacionándolo con el control glicémico, pero también una cosa muy importante que sabe, y lo ha dicho, que tiene que revisarse los ojos una vez al año, que tiene que revisarse el corazón una vez al año, que tiene que revisarse los riñones una vez al año, y todo eso, la tensión, todo eso es lo que forma parte del control adecuado del paciente, no solamente el azúcar, pero usted lo ha explicado muy bien.
Yo me alegro porque es que ahora en mayo me toca revisión cardíaca, renal y con mis médicos endocrinos. Per se, tú sí, pero estarás de acuerdo conmigo, o estaremos todos de acuerdo, en que a veces, y no quiero yo criticar a nadie ni a nada, ¿no? A veces para realizar ese tipo de comprobaciones, si se da por el Servicio Canario de Salud, te podrían dar para dentro de 2 años, ¿no? No, son dos cosas distintas, ¿eh? Es decir, yo tengo un control, cualquier persona que tenga un control hospitalario tiene sus fechas, están marcadas, tiene su tarjeta, donde sabe, yo tengo tarjetas para mayo, 3 visitas. Y las tengo perfectamente marcadas en el calendario, en el almanaque de la cocina, que es donde uno se olvida, o colocadas en la nevera, que también es un buen sitio, ¿no? Es decir, yo no creo, posiblemente la medicina esté pasando momentos difíciles, pero difíciles por el número de habitantes, difíciles por el número de instalaciones sanitarias que no están totalmente desarrolladas. Por ejemplo, el Hospital General, en esta manía de la administración de fabricar cosas y no inaugurarlas, pues tenemos bibliotecas que se hicieron hace 1 año y medio que no están inauguradas. Ahora mismo pues el hospital tiene unas instalaciones terminadas, la fábrica, que no se sabe cuándo la va a inaugurar, a lo mejor sí. Bueno, no lo sabemos nosotros, pero quiero decir con esto que la administración tiene que tener una mayor sensibilidad. Pero los médicos de la que están en la administración sanitaria conocen perfectamente lo que están haciendo. Yo tengo clarísimo cuáles son mis días de consulta. Bueno, decir que el endocrino, que tiene la fecha que yo tenía para el 17 de mayo, tiene que ir a un congreso, me han llamado hace 10 días para decirme que la consulta del 17 es para el 27, como si fuera un médico privado. Es decir, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. El control es espléndido, yo de eso no tengo ninguna queja. Bien, pues nada, perfecto, pero también quería yo, sobre todo para aquellos pacientes que son tan pacientes que pueden estar escuchando y piden y les dan hora, no se sabe cuándo. Bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención que yo le rogaría en la cual ustedes, por su demostrada capacidad de síntesis, pues agoten, no dejen nada en el tintero de lo fundamental que hoy querían decir a todos los televidentes de Canal 8 y lo expresen en esta última intervención. Bien, pues vamos a empezar con don Francisco Darias Llanes, última intervención. Bueno, pues yo lo que, sobre todo ante la situación de la diabetes en Canarias, y sin ánimo de buscar ya culpables, sino de buscar soluciones, sabemos que los datos que empiezan a venir y que los afectados ya empezamos a utilizarlas, Canarias tiene un porcentaje, es verdad, muy alto de personas que desarrollan complicaciones por culpa de un mal control o una diabetes tardía. Y ya se están, como decía la doctora Carrillo, se están empezando a hacer cosas, ¿no? Para nosotros hay que priorizar, hay que poner mucho más leña al fuego porque es necesario dar ese empuje, y no lo decimos ya nosotros, lo dicen las principales administraciones a nivel nacional e internacional que especializadas en diabetes, y tenemos muchísima fe en este pacto de gobernabilidad que se firmó el año pasado entre las dos fuerzas que ahora mismo llevan el gobierno de Canarias y que la Consejería de Sanidad ha querido llevar a cabo en cuanto a medidas a tener en cuenta para la diabetes. Es la primera vez, y eso se debe también a que nosotros, las asociaciones y los profesionales, hemos tenido que hacer reuniones regulares con los políticos para que se plasme en un documento oficial, en programas electorales y ahora en un pacto de gobernabilidad, unas medidas específicas. Ya se ha conseguido la retirada de los visados obsoletos en las tiras reactivas de glucosa, una de las demandas que teníamos las asociaciones desde hacía mucho tiempo, y tenemos muchísima fe en que las unidades multidisciplinares de diabetes, esas unidades de días que tanto estamos reivindicando, donde va a ser muchísimo más sencillo llevar el control de la diabetes de todos los canarios, se empiecen a desarrollar. Y eso es algo que está en el Pacto de Gobernabilidad y que esperamos que en esta legislatura se empiece ya a ver, ¿no? Muchas gracias, don Francisco Darias. Doña Lourdes Carrillo. Pues sí, yo también diría que sí, que para las personas con diabetes contamos también a través de la sanidad pública con programas muy efectivos, muy eficaces, y hablando de lo último que estábamos comentando, existe también un programa que es de Retisalud, para exploración del fondo de ojo con un retinógrafo no midriático, y que no hace falta esperar, sino hay una lista de espera muy corta, no tan larga como para el oftalmólogo, y también
el análisis de la nefropatía también se puede hacer con métodos sencillos que se hacen en los laboratorios normales. Y yo diría o pediría dar un paso atrás y centrarnos en la prevención de la diabetes, en elaborar programas, en elaborar proyectos, tal vez dirigidos o más dirigidos a la población infantil, para promocionar hábitos de estilo de vida y estilo de vida saludable, fundamentalmente alimentación y ejercicio físico. Muchas gracias, doña Lourdes Carrillo. Don Adrián Alemán. Sí, yo a decirle a Fran, hacerle una matización a Fran con respecto a lo de las tiras reactivas. Efectivamente, la Seguridad Social ya no es preciso, ¿verdad? Yo he tenido que ir esta mañana a que Mufase me visara las recetas de las tiras reactivas. Mufase todavía exige un visado para las tiras reactivas. Con respecto a lo que nos ha mantenido hoy, que nadie oculte su diabetes. Personalmente estimo que no se debe ocultar la diabetes, que se exprese con claridad la gente, que asista a la medicina familiar en principio y a la hospitalaria posteriormente, y que crea en la Asociación para la Diabetes, porque es una institución que personalmente me considero muy satisfecho con pertenecer a ella, y porque hay una gente realmente extraordinaria que hace una labor fantástica. Muchas gracias, don Adrián Alemán. Don Alfonso López. Bueno, pues yo lo resumiría en 3 puntos. Prevención primaria, estilos de vida saludables, ejercicio físico, evitar el sedentarismo. Diagnóstico precoz dentro de la prevención primaria. Personas con antecedentes familiares de diabetes tienen que diagnosticarse de manera precoz. Prevención secundaria, que es empezar el tratamiento con una estrategia sólida y en la fase inicial, cuando podemos tratar mejor y evitar cualquier tipo de complicación. Y para eso tenemos un número maravilloso que recuerdo a todos los televidentes, que es la hemoglobina glicosilada, que es la glucosa real, que es la cifra que toda persona con diabetes debe conocer porque representa el control de su diabetes en los últimos 3 meses. Esa cifra tiene que estar en menos del 7%. En más del 8% se considera regular, más del 9% malo y más del 10% se considera un riesgo crítico de tener complicaciones. Entonces, recordad que todo paciente, toda persona con diabetes debe conocer ese número, que es mucho más importante que la glucosa tomada en un momento dado. Prevención secundaria, tratamiento eficaz. Y por último, prevención terciaria, que es evitar las complicaciones. Los diagnósticos tienen que ser precoces, como bien comentaba Adrián, hay que revisarse los fondos de ojo, hay que hacer la determinación de orina de 24 horas o una determinación de orina para descartar la presencia de esas complicaciones en la fase inicial cuando son más fácilmente tratables y se pueden evitar. Por tanto, mensaje de esperanza hacia las personas con diabetes, es decir, disponemos de los medios, sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo ya. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias también a doña Vanessa Muñoz y a cuantos han intervenido en el programa. Es con ese mensaje de esperanza queremos despedirnos. Ese mensaje de esperanza tiene que ver con ese deseo que siempre a todos ustedes, que les repetimos, pueden participar a través del correo electrónico en el programa, envíen sus sugerencias, sus puntos de vista, sus críticas también a aquello que oyen. Y decía que con esa ilusión, con ese mensaje esperanzador, que forma parte de ese deseo que siempre formulamos, y es que sean felices en la medida de lo posible. Pues sean felices en la medida de lo posible, y si son diabéticos, reconózcanlo, y si tienen dudas, aclárenlo. No es ninguna desdicha insoluble, es algo que lo pueden superar, que pueden convivir con ello, pero que hay que poner los medios, claro. Así podrán ser un poquito más felices en la medida de lo posible. Muchas gracias.